Todo lo que bordea el mar lleno de casas rodantes, lleno. Hace rato que las vengo viendo en el camino. Estamos ahora por la Ruta 66, la histórica Ruta 66, la más conocida de Estados Unidos. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Yo creo que deben diferenciar los días por el cambio de ropa, porque estoy siempre grabando últimamente desde el auto. Hoy sí, también estamos en el auto porque vamos a hacer una crónica. Nos vamos para Las Vegas y es un largo camino. Estamos en Santa Bárbara, saliendo ya de Santa Bárbara y vamos para Las Vegas. Vamos a tener, según el Waze, son 5 horas 10 minutos. Claramente no vamos a demorar eso. Seguramente sean como 6 porque son 553 kilómetros. ¡Qué dolor! Y alguna parada vamos a hacer en el medio seguro, así que bueno, vamos a ver cuánto demoramos. Son las 8:40 de la mañana en este momento. Vamos a ver cómo es el camino, cuánto tiempo le metemos, cuánta nafta cargamos. En este momento tenemos el tanque prácticamente lleno. Tengo entendido que es un camino bastante árido, desértico, mejor dicho, seguramente interesante. Por el momento en Santa Bárbara todo es muy verde y lindo. Ahí yo ya les voy a mostrar. Pero bueno, vamos para Las Vegas. Esto es Santa Bárbara. Guárdenlo bien en sus retinas porque dentro de un rato esto no va a existir más. Como hay montaña a un lado, árboles, agua del otro. El trayecto comienza en la ruta 101, la cual, como ya mencioné en un anterior video, sigue el mismo camino que el camino real. A medida que avanzamos, el Océano Pacífico nos acompaña con sus vistas impresionantes. En este viaje atravesaremos paisajes muy variados, desde las colinas verdes y viñedos cerca de Santa Bárbara, pasando por valles secos y ciudades desérticas. Acá saliendo ya bastante en las afueras de Santa Bárbara está todo lo que bordea el mar lleno de casas rodantes, lleno. Hace rato que las vengo viendo en el camino. Una tras de la otra, una tras de la otra. Evidentemente es en un lugar específico, no sé si pagarán para estar ahí. Bueno, se nos fueron, pero estaba lleno. Y todavía quedan algunas palmeras, hay montaña, hay todo. Montaña, montaña seca, montaña con vegetación, agua. Ya se ve, qué lindo paisaje. Esta es la 101, que también vendría a ser la 1 en este tramo. ¿Parece qué? Parece que tuviéramos una isla. Claro, sí, es verdad, parece que tuviéramos una isla, es cierto. No estuve nunca en una isla, creo, pero parece. Va, en la isla Gorriti de Punta del Este, ¿vale? Capri. No, pero Capri no tenía este paisaje ni de casualidad, estaba todo edificado. Desde los años 60, los motorhomes han sido parte de la cultura californiana, especialmente en las carreteras costeras. Son símbolo de libertad y conexión con la naturaleza. De hecho, California es el epicentro del movimiento van life, donde muchas personas eligen vivir o viajar en sus vehículos como un estilo de vida minimalista y aventurero. Hoy en día, este fenómeno está en auge gracias a las redes sociales. Estos son nuestros últimos kilómetros viendo el agua, así que mirémosla bien porque ya la vamos a extrañar. Mucho la vamos a extrañar. Luego de la 101 tomaremos la ruta 15, la cual nos lleva por paisajes más áridos a medida que nos alejamos de la costa. Este trayecto pasa cerca de áreas famosas como el desierto de Mojave, que, aunque no está directamente en nuestra ruta principal, es una región llena de historias de exploradores y pioneros. Aunque no lo sabíamos, Six Flags Magic Mountain es uno de los parques de diversiones más famosos, ya que tiene 20 montañas rusas, rompiendo el récord de cualquier parque de diversiones del mundo. Abrió el 29 de mayo de 1971 y permanece abierto a día de hoy, aunque al momento de editar este video, este parque se encuentra cerrado por los incendios forestales, no por verse afectado, pero sí como medida de precaución. Pasando ya por las afueras de Los Ángeles, que le vamos a seguir de largo porque estamos yendo a Las Vegas y no queremos perder tiempo. Pero bueno, bienvenidos a las afueras de Los Ángeles, Santa Clarita. El desierto de Mojave es uno de los desiertos más icónicos de América del Norte.
Se trata de una región árida que se encuentra en el suroeste de los Estados Unidos, principalmente en el estado de California, aunque también se extiende a Nevada, Arizona y una pequeña porción de Utah. Cubre una superficie aproximada de 124.000 kilómetros cuadrados e incluye lugares famosos como el Valle de la Muerte y el Parque Nacional Joshua Tree. Es un desierto cálido con veranos extremadamente calurosos e inviernos frescos. Las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados en verano y bajar por debajo del punto de congelación en invierno. Es hogar del emblemático árbol de Josué, el Joshua Tree, una especie de yuca adaptada a este entorno. Alberga animales como coyotes, linces, zorros del desierto, tortugas del desierto y serpientes. Y su altitud oscila entre los 100 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, lo que genera una diversidad de paisajes. Este desierto es atravesado por la histórica Ruta 66, lo que lo convierte en un destino nostálgico para los amantes de los viajes por carretera. Es un lugar sagrado para muchas tribus indígenas que han habitado la región durante miles de años. Ha sido escenario de numerosas películas y series debido a su apariencia dramática y surrealista, y contiene minas históricas principalmente de oro, plata y otros minerales. Estamos pasando por Palmdale, o como se pronuncie, es como un pueblito chiquitito, y supuestamente el mapa me marca que por allá hay incendios. No sé qué tan cerca estén para verlos, no sé si va a haber humo, pero bueno, voy anticipando por si llegamos a ver algo. No sé si estén activos en este momento tampoco, no sé. Google Maps marca eso, incendios. Y como está todo bastante despejado, un poco de humo creo que se llega a ver allá. Yo creo que es eso humo, no son nubes, me parece. No sé si se ve en el video. Ahora ya no lo veo tanto, pero se ve, ¿no? Hay algo. Sí, ¿no? Sí, se ve. A la derecha. Sí, ahí hay humo, ¿ves? Pero es arriba de la montaña. Sí, ahí hay incendios. Ahora nos acercamos un poco más y todavía se ve más nítido, así que sí, efectivamente ahí son los incendios. Me marcaba 2 focos. Este es el primero, capaz el otro esté más adelante. Tremendo. No lo deben poder terminar de combatir, no sé cómo harán para combatirlo. Porque llover no parece que llueva mucho por acá. Los incendios en California destruyen no solo paisajes, sino también vidas y comunidades. Sin embargo, cada vez que las llamas se apagan, la capacidad de reconstrucción y la solidaridad de las personas se destacan, mostrando cómo, a pesar de la devastación, el espíritu de lucha y esperanza sigue vivo. Pasamos toda la zona esa del incendio y ahora estamos en una zona como despejada. De repente desaparecieron las montañas, se pobló un poquito más de vegetación, o un poquito, tampoco la pavada. Y bueno, es nada por aquí, nada por allí. En nuestro camino decidimos desviarnos para conocer la histórica Ruta 66. Llamada la Carretera Madre o The Mother Road, es una de las carreteras más icónicas de los Estados Unidos y del mundo. Conecta Chicago, Illinois con Santa Mónica, California, atravesando 8 estados y casi 4.000 kilómetros. Allá hay para mí es un parapente, algo, no es parapente. No sé qué es. Sí, puede ser a la delta parapente. A la delta, eso. Le di zoom con el celular que se ve mejor, porque la cámara no tiene mucho zoom. Y es un dron que lleva como una pelotita. A ver si hay otra que se ve acá. Y calculamos que es algo que mide el tiempo o el viento o algo de eso. Ahora vamos a tratar de agarrar la 66, la ruta 66. No es la que nos manda el Waze, pero es una ruta alternativa que queremos agarrar para hacer un poquito de trayecto en la 66. ¿Un poco de historia? No sé si vamos a hacer historia o vamos a ver la historia, pero para ver la historia. Así que bueno, vamos a ver la ruta. Esta está como medio mírame y no me toques, pero está asfaltada. Hay que valorar el asfalto. Así esta es la ruta. Y esta ruta sería, nada, es una calle, no es una ruta. Es Bellflower. Flor de campana sería. Es un tipo de flor, flor campana. Claro. Su importancia histórica, cultural y simbólica la ha convertido en un emblema del espíritu viajero estadounidense.
Inaugurada oficialmente el 11 de noviembre de 1926 como parte del sistema de carreteras numeradas de Estados Unidos, la ruta cubría 3.940 kilómetros, pero ha sido modificada y reducida con los años. Estamos llegando a un pueblito que se llama Helendale, que es ese que se ve allá a lo lejos. Todo lo demás, no hay nada. En los años 50, con el crecimiento de los automóviles y los moteles, la Ruta 66 se convirtió en el símbolo de la libertad y el road trip. Además, ha aparecido en películas y series, como Cars, de Disney, que rinde homenaje a su historia. En 1985, la Ruta 66 fue retirada oficialmente del sistema de carreteras de Estados Unidos y reemplazada por modernas autopistas interestatales. Y aunque ya no es una ruta oficial, fue declarada carretera histórica y muchas partes se han restaurado como atracción turística. Si bien ya no es tan importante, en su momento fue una de las primeras carreteras que conectó el este y el oeste de los Estados Unidos, facilitando la migración y el transporte. Acá hay caminos de tierra que no veníamos viendo. Yo decía, no hay camino de tierra, bueno, sí hay. Poquitos, pero hay. Igual los principales son asfalto. Por lo menos hasta ahora. Y por acá no llegamos a ver, pero hay agua. Lo marca acá el mapa. Ahora vamos a ver si se llega a ver algo. No, se llega a ver porque está a lo alto, pero hay agua que debe ser artificial, ¿no? No sé, este arroyito que pasa por acá. Creo que puede ser que se vea allá, ¿no? Pero bueno, es agua en el desierto. Casi todos tienen. Para mí lo de la izquierda es artificial. Lo de la derecha no sé. Esto está hecho artificial. Claro, eso es lo que decía. Pero esto de acá no sé. Esto está marcando que estás en exceso de velocidad. Has quedado escrachado en cámara. Durante los años 30, muchas familias escaparon de la pobreza y el polvo de las llanuras centrales rumbo al oeste por esta carretera buscando mejores oportunidades en California. Así fue que a su alrededor florecieron pueblos, estaciones de servicio, restaurantes y moteles que se convirtieron en pilares económicos. Bueno, acá encontramos un árbol que está muy verde, con pasto muy verde y agua cayendo. No, está seco, no hay agua abajo. ¿Claro? ¿Me escuchás? Sí. No hay agua, está seco. Acá te marca que estamos pasando por el agua y abajo no hay nada. Era un lago eso. Era, supo ser. Estamos ahora por la Ruta 66, la histórica Ruta 66, la más conocida de Estados Unidos. Vamos a hacer un tramito por acá y bueno, acá estamos. Esta es la Ruta 66. Hoy en día es un símbolo del sueño americano, la libertad y la exploración. Canciones como Ruta 66, interpretada por varios artistas, ayudaron a consolidar su lugar en la cultura. Andarás bien por la 66. Hoy en día, miles de viajeros recorren la ruta para experimentar su nostalgia, conocer pueblos pintorescos y disfrutar de los paisajes que atraviesa, como desiertos, montañas y llanuras. Es un testimonio vivo del impacto del automóvil en la vida de las personas y del desarrollo de Estados Unidos en el siglo XX. Estamos pasando por un pueblito de la 66. Bueno, hay gente todavía. Pasamos recién por un lugar que está bastante abandonado. Pero eso está dentro de todo poblado. Allá al fondo se ve mucha más población. Y allá apareció finalmente el cartel que indica que estamos en la 66. San Bernardino. La Ruta 66 sigue siendo un viaje mítico y un símbolo de aventura, evocando recuerdos de una época dorada en la que el viaje era tan importante como el destino. Recorrer la Ruta 66 es viajar al corazón de la historia, donde cada parada cuenta un sueño y cada kilómetro evoca la libertad. Es más que una carretera, es un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que la aventura está en cada paso del camino.
Aunque se trata del mismo país, las leyes en Estados Unidos varían según el estado. En el caso de las carreteras, por ejemplo, en California, el límite máximo en autopista es de 65 millas por hora. Puede llegar a ser de 70 en algunas áreas rurales. Y en zonas residenciales y escolares, 25 millas por hora. Pero en Nevada, el límite máximo en autopistas es de entre 70 y 80 millas por hora en algunas áreas. Y en las zonas residenciales y escolares, entre 15 y 25 millas por hora. E incluso en ciertas zonas rurales puede ser aún menor. ¿Qué es eso? ¿Un helado gigante? Mira allá, ¿ves? Atrás, ¿hay un helado gigante o no? Sí. Mira, 64. Algo militar, porque... Qué raro. Liberty Scooter. Ambos estados prohíben el uso de celulares mientras manejas, salvo que uses manos libres. Sin embargo, en Nevada las multas suelen ser más altas por violaciones repetidas, y California es más estricto con el uso de dispositivos electrónicos, incluyendo la manipulación de GPS. Estas son las típicas motos ruteras, están todas por la ruta y vienen a pasear, no sé de dónde van, tienen valijas, tienen de todo. Clásico acá. Estamos todavía a 175 kilómetros de nuestro objetivo final en Las Vegas. Y bueno, ahora volvimos a las montañas altas, totalmente desérticas, digamos, no tiene un solo pastito esa montaña ya. Estamos cada vez más áridos. Y en todo el camino hubo sol, no paró de haber sol. Allá se ve todo la llanura. Acá hay un poquito de plantitas todavía, pero allá aparentemente la nada misma. Mucho camión, algún que otro auto, algunas motos de las que mostré. Son las 2:10 de la tarde, todavía estamos en California. Para allá, este es el Valle de la Muerte. Y para allá es una reserva de My Hobby, ¿era? ¿Cómo se llama? Mi Hobby. ¿Cómo se llama? Mojave. Y por allá está la reserva de Mojave. Estamos pasando por esta montaña que es muy rara, no sé, parece como oxidada y parece como escalonada, como si fuera una pirámide egipcia o una cosa así, pero no sé, es una formación rocosa, supongo, natural. Mirá vos. California es muy estricto respecto a ceder el paso a los peatones, incluso si no están en un cruce marcado. Es obligatorio detenerse completamente. En Nevada, aunque también prioriza a los peatones, las reglas tienden a ser más relajadas, pero se aplican multas altas por no ceder el paso. El estado de Nevada permite contenedores abiertos de alcohol en áreas del vehículo que no están accesibles al conductor, por ejemplo el maletero. Sin embargo, en el estado de California es ilegal tener cualquier contenedor abierto de alcohol en el vehículo, sin importar dónde esté. Ahora directamente pasamos a la arena, toda esa arena, aquello que se ve allá, calculo que es un reflejo, esos reflejos que te hacen pensar que es agua, pero no es agua, que es el calor pegando en el piso, no sé. Sí, eso no creo que sea agua, en minutos más se los diré. Y allá no sabemos qué es lo que es, hay unas luces, unos faroles que iluminan tan fuerte que tapan el sol y cosas de colores abajo. No podemos entender qué es, algo muy raro. Si alguien sabe, me lo deja escrito abajo. Bueno, creo que estamos ya entrando a Nevada. Sí, Welcome to Nevada. No le saque foto al cartel. Estamos en Nevada. Oficialmente cambiamos de estado. Al cruzar el límite entre California y Nevada, encontramos muchas diferencias. No solo la división política, sino también la transición paisajística y cultural. En Nevada encontraremos casinos, ya que el juego es legal, pero en California el juego no es legal en la misma medida, así que cruzar al lado de Nevada te lleva a un cambio drástico de entretenimiento. En algunos puntos, como en el paso hacia el desierto de Mojave, puedes experimentar un cambio inmediato de clima y terreno al cruzar la frontera. Algo muy curioso es que si cruzas de Nevada a California, pasas por un control agrícola donde revisan que no lleve frutas, plantas o productos que puedan introducir plagas al estado. Yo creo que estamos llegando ahora sí. Si eso no son Las Vegas, ¿qué son Las Vegas? Ahí está el Mandalay Bay.
estamos metiéndonos como por atrás, creo. Por eso no se ven todos los hoteles, pero ya los vamos a agarrar. Bueno, fueron casi 7 horas y eso que las frenadas fueron creo que 2 para hacer un pis, pero ni siquiera bajamos a comer ni nada. Así que bueno, fue un viajecito largo, pero ya estamos en Las Vegas. Así que yo creo que ya podemos concluir este video y nos iremos a descansar y les seguiré mostrando cosas de Las Vegas, así que no se pierdan los demás videos. Espero que les haya gustado, cuéntenme qué les pareció, si los sorprendió el camino, si les pareció muy monótono, en fin, todo lo que quieran coméntenmelo abajo, denle me gusta con la manito al video y será hasta el próximo video. Adiós.